Esto es Finanzas para Todos, los principios de la buena vida, aquí en Al fin jugamos todos, con Ernesto González y María Laura González. Hola Ernesto, a nuestro sexto programa. Muy buenas tardes, María Laura, qué gusto escucharte aquí. Sí, nuestro sexto programa, qué rápido va el tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que vuela. Bueno, hoy es nuestro sexto programa, el programa de hoy es Los ladrones silenciosos. Explícanos un poco por qué este nombre tan curioso, ¿no? al programa de hoy. Pues sí, como te venía comentando, hay un tema que me gusta mucho que es este de ladrones silenciosos. Porque como sabes, siempre estamos hablando de principios para crear un patrimonio, crear nuestra riqueza, pero a la vez que vamos construyendo nuestro patrimonio, ahí detrás hay alguien que está como rascándonos, echándonos para atrás, empujándonos hacia nuestros objetivos. Y son esos ladrones silenciosos, que es importante que sepamos quiénes son, y de eso es lo que quisiera que habláramos ahora. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Y bueno, empecemos con hoy, ¿no? Me estabas comentando que los ladrones silenciosos hay 3. Sí. Y bueno, iremos hablando en cada uno de los programas de cada uno. El día de hoy hablamos de la depreciación, que para muchos es un término nuevo, es algo que no escucha a la gente muy a menudo, pero voy a explicando un poco con un ejemplo. Luego ya tú me das el paso para que puedas explicarlo con mejores términos. Perfecto, sí. Imagínate que te compras un par de zapatos nuevos que te encantan y has decidido gastarte un poquito más de dinero en esos zapatos de lo que sueles gastarte. Pero al final, cuando tú los usas, sales a la calle con esos zapatos, lo que estás haciendo es restarle valor a esos zapatos. Y el día de mañana, si quieres volver a vender esos zapatos, porque a lo mejor ya no te gustan tanto o prefieres usar el dinero para comprarte unos que te han gustado más, pues no van a cambiar lo mismo. O sea, no vas a recibir el mismo dinero que te has gastado en esos zapatos, porque su valor ha bajado y costará menos dinero. ¿No? Más o menos. Yo creo que lo has definido clarísimamente, ¿no? Es el ejemplo muy bueno de cómo se te van desgastando, va perdiendo valor. Exacto. Y ese es el concepto de depreciación, que es lo que queríamos hablar. Bueno, primero me gustaría que quedara muy claro el concepto general de ladrón, porque te digo, ladrón es todo ello que te tira para atrás, que te está restando. Por ejemplo, tú vas en un velero y si tú quieres ir hacia un lado y tienes un viento en contra, que por más que tú estés ahí metiendo motor y todo, y realmente te tira hacia atrás, dices, uy, no avanzo, ¿no? O por ejemplo, que tú te preparas, que me enteré que acabas de hacer el Camino de Santiago, ¿eh? Sí. Tú te preparas muy linda para caminar y salir, y de repente te encuentras que hay una subida enorme, ¿no? Lo primero. Bueno, una y varias. Y son cosas que te tiran para atrás, ¿no? La ilusión que tenías de hacer el camino y que te tira para atrás esas subidas. Ya no es la misma velocidad, ya no es el mismo ritmo, ya se sabe, como tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, uno de esos ladrones silenciosos es lo que llamamos depreciación. Mira, aquí lo tenía la definición clara, es la pérdida de valor, ya sea de un bien, de cualquier bien, o del dinero mismo. O sea, tanto los bienes materiales que tenemos como el dinero, todo esto va perdiendo valor con el paso del tiempo. Y es importante que seamos conscientes de esa pérdida. Y vamos a ver varios ejemplos. Para mí siempre, aparte de los zapatos, me encantó el ejemplo, pero yo digo el de un coche. O sea, tú sacas un coche y normalmente vas a tener una serie de pérdidas solo por el coche. Y aquí yo quiero que, para que lo entendamos mejor, quiero utilizar un sinónimo, un juego de palabras que yo le llamo el PUMA. La P, la U, la M y la A. Entonces, para entenderlo de depresión, PUMA quiere decir que tú vas a tener que P de proteger, U de vas a tener pérdidas por el uso, M de mantenimiento, vas a tener pérdidas por darle un mantenimiento, y P por actualizar eso que se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, en un coche, pues lo primero que decimos, la protección del PUMA, ¿no? La P de PUMA es pues que tienes que sacarte un seguro.
O sea, apenas compras un coche y ya tienes inmediatamente un gasto extra que a lo mejor no considerabas que hay que pagar, un seguro. Luego, por usar ese coche, pues tienes que irle a poner gasolina. O sea, ya es otro gasto que, que tienes que tener. Luego, tienes que llevar un plan de mantenimiento, que luego los coches es caro y cada cuánto hay que cambiar el aceite, las ruedas, la ITV, todas esas cosas. O sea, entonces ya hay un mantenimiento que hay que tomar en cuenta. Y que si no lo piensas, te va a ir robando cuando menos te lo esperes. Y actualizarlo. ¿Qué quiere decir? Que por el mismo tiempo el coche va perdiendo valor. Como los zapatos que se van usando, todo va perdiendo valor. Y si tú no haces una pequeña reserva para ir compensando eso, el día de mañana que quieras cambiar de coche, es que tienes un gasto nuevo que hacer. Entonces, si tú vas guardando un poquito, pues a lo mejor llega ese momento que ya tienes incluso ahorrado para compensar. Esos son los cuatro, bueno, para que se entienda mejor lo que es la depreciación, que hay esas 4 maneras de entenderlo a través de las siglas PUMA. No sé si te queda claro como ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Además, pues justo el caso del coche, nada más con sacarlo del concesionario ya pierde bastante valor. O sea, es una pérdida, incluso sin que tú lo uses o lo gastes, es una pérdida que no puedes evitar. Sí, incluso es casi de un 20% del coche. O sea, con que lo saques del concesionario y lo digas, te arrepientes y lo quieres vender, ya vale 20% menos. O sea, si lo compraste en 10,000 euros y lo solo porque salga del concesionario, ya vale 8,000. Entonces, es un ladrón muy fuerte, ¿no? Sí, que con los coches, sobre todo, hay que tener conciencia de cuando compramos coches nuevos, siempre tiene esa pérdida muy fuerte. Yo tengo, pues, otro ejemplo, ¿no? Que me viene a la mente ahora, que es, por ejemplo, ahora que está muy de moda el ciclismo y pues últimamente mucha gente se está dedicando a esto de montar en bici. Pero imagínate que yo ahora me quiero comprar una bici y esa bicicleta me cuesta 300 euros y me la compro, la uso y me encanta. Me gusta tanto que al final, dentro de 5 años, le quiero comprar a mi hijo esa misma bicicleta. ¿Qué ocurre? O sea, y bueno, y al querer comprarla, la compro en el mismo sitio y veo que me cuesta 400 euros. La misma bicicleta, nueva y en el mismo sitio. Y la verdad es que es verdad que pasan muchas cosas con, pues no solo con las bicicletas, con otras cosas, ¿no? Que al final con el paso del tiempo los objetos, los materiales van ganando, o sea, van costando más. Y te quería preguntar por qué ocurre esto, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Y qué podemos hacer? Me parece una buenísima pregunta porque sí, es lo que nos sorprendemos y este es un caso del de la bicicleta, pero a veces a lo mejor hasta la misma leche que de repente te cuesta más caro un año al año siguiente y dices, ¿por qué todo sube? Y fíjate, curiosamente hay un concepto que es el que llamamos la inflación. O sea, en términos financieros, la inflación es cuando tu dinero pierde valor. O sea, no es que a lo mejor cueste más, en efecto sube de precio, pero realmente es la consecuencia de que tu dinero vale menos. Es decir, si tú tenías 300 euros y lo guardas en un cajón y vienes 5 años después, la bicicleta que hoy te comprabas con 300, es que ahora ya no te alcanza 300, tienes que pagar más porque ya tu dinero ha perdido valor. O quizá con esos 300 pues ya te compras una bici más baratita, o sea que... Entonces, te digo, no es tanto que las cosas tengan más precio, sino también es que tu dinero ha perdido valor. Y se nota más cuando ves que las cosas suben de precio, ¿no? Entonces, que suba el precio de algo quiere decir, ¿no?, que al final lo que está pasando es que está bajando el valor del dinero. Exactamente. Y tu dinero, si lo tienes ahí guardado y que no se toca, solo por tenerlo ahí, está perdiendo. Tu dinero solito pierde todos los años. Y financieramente lo que nosotros vemos es la tasa de inflación. Siempre tenemos que ver cuánto he perdido de dinero este año. Pues vas, ves los periódicos financieros, ves la inflación de este año, dice un 3%. Pues ya sabes, este año solo por tener el dinero sin que trabajara, sin nada, ya perdí un 3%. Y el año que entra otro 3% y así. Y al final, si no haces nada con tu dinero, es que va perdiendo valor. Sí, justo hablando de este tema de la inflación y que lo que estás comentando,
También me sé un caso, ¿no?, de un señor que guardaba todo lo que ganaba y lo ahorraba, lo metía debajo del colchón. Y ese dinero llegó un momento en el que llegó la crisis y hubo más inflación, pues todo el dinero que tenía guardado pues no le sirvió para nada, porque el valor del dinero bajó. Y claro, pues con el dinero que tenía ya no se podía permitir comprar cosas. Exactamente. Entonces, y mira, más agravante es cuando hay países donde la inflación es mucho más alta. Por ejemplo, aquí en Europa se busca que la media de los próximos 10 años esté alrededor del 2%. O sea, se busca que haya inflaciones muy controladas. Pero hemos tenido en España inflaciones más altas, de un 15, de un 20%. Que imagínate que un año tienes tu dinero y el año siguiente ya perdió un 20% de valor, ¿no? Y eso, casos especiales, pero yo que soy de México y que lo he vivido, a mí me ha tocado ver que en un año tenías el 160% de inflación. O sea que tu dinero se había perdido un 160%, o sea que vale muchísimo menos. Y eso es muy duro. O sea, en mi caso, te digo, mi padre siempre me decía, yo soy hijo de la inflación. Porque incluso te acostumbras a que yo siempre tenía entre el 15 y el 30% de inflación año con año. Para mí era normal. Y que el año que entra ya todo cuesta un 30% más. Que la leche te costaba, pues decirte, €1, dentro de un año ya vale 1,30 o 1,40. Pues te acostumbras, pero es muy duro. Ahora te cuento el caso de que acabo de estar recientemente por Argentina y yo veía que el país, bueno, estuve en la ciudad de Córdoba, que realmente es una de la segunda ciudad más importante, y se nota cómo el país ha sido afectado por la inflación, porque ahí han tenido rachas hasta de 8 años con inflaciones superiores al 100%, imagínate. Y llegaron a tener un año que llegó a una tasa del 4000%. Eso es muchísimo. O sea, cada mes subía casi el doble. Y es algo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, hoy en día, que me dicen que tú vas en la mañana, compras la leche y vas en la tarde y ya te vale el doble. O sea que sube a casi diario un 100% la inflación. Entonces, el tener dinero, hay que tener ese cuidado muy grande, que es la depreciación tanto de los bienes como del dinero, que solo por tenerlos, tener en cuenta que se pierde el valor. Y bueno, ahora tras escuchar esta canción de Viva la Vida de Coldplay, volvemos con más ejemplos aquí en Finanzas para Todos, los principios de la buena vida, en nuestro sexto programa de los ladrones silenciosos, la depreciación. A la hora de comprarnos una casa. Si imagínate que ahora nos queremos comprar una casa, ¿no?, a largo plazo. Dentro de 5 años vemos una casa que nos gusta y decimos, mira, a lo mejor dentro de 5 años me quiero comprar esa casa, voy a ahorrar para comprar esa casa. Pero claro, tú en ese momento estás pensando en el precio de ahora, de lo que cuesta actualmente esa casa. Y a lo mejor dentro de 5 años ya tienes tu dinero reunido para poder pagar esa casa y llegas y resulta que la casa ha subido de valor. Y ahora es más cara y no te puedes permitir esa casa. Porque claro, entonces ese también sería un caso de inflación, ¿no? Pero ya más a la vivienda. Claro, se puede dar dos cosas. Que en primera, porque el valor de tu dinero has perdido valor, entonces ahora las cosas te cuesta más comprarlas. Pero por otro lado, también existen lo que es oferta y demanda del mercado. Por ejemplo, si en una ciudad está creciendo una zona y hay mucha demanda, a mí me ha tocado, por ejemplo, aquí cerca de Madrid está San Agustín de Guadalix, que es en un pueblito que de repente se llegó Ciudad Iberdrola a construir y de repente había oficinas y había mucho empleo y todo el mundo empezó a alquilar pisos por la zona. Entonces, por la oferta y demanda, todo sube también de valor. Y eso también son cosas que hacen que de repente pues tu dinerito que tenías ahora ya no te alcanza para comprarte ese piso, porque oferta y demanda es también otra de las cosas que no es la depreciación misma, ¿no?, como un ladrón, pero sí sabemos que hay factores que afectan que también vas a perder valor o que también tu dinero va a perder, como es el caso de la apreciación que puede haber por las zonas. También, por ejemplo, también tienes que considerar que cuando tú compras algo,
en caso de un piso o una casa, tienes que tener un dinero adicional por los gastos. Tú crees que dicen, te lo vendo en 100,000, pero es que no te va a costar 100,000, te va a costar 110,000. O sea, hay unos gastos ahí relacionados que son el notario, los gastos que te cobran por hacerte la hipoteca y al final te vale 110,000, un 10% más. Entonces hay que siempre tener, ¿no?, en cuenta el valor de la casa y un poco más. Pues. Exactamente. Y luego ese poco más, pues te digo, yo le llamo el Puma, acuérdate del Puma. Sí. Primero la protección, porque si te compras una casa, pues los seguros que te van a obligar a tener, ya esa es la protección. Luego en seguros también tienes que asegurar la casa, tanto todos los ladrillos, que es el continente, como todo lo que tengas dentro, que es el contenido. Entonces, todo eso son la parte de seguros. Luego, la U del uso. Claro, usar la casa también te cuesta gastos de luz, de gas, de comunidad. O sea, ya solo por tenerla te va a costar usarla. Esa es la U de Puma. La M de mantenimiento, pues ya sabes que Sí. muchas veces tomamos cosas y no le metemos ese cálculo. ¿Cuánto te cuesta mantener una casa? A lo mejor es poquito todos los años, pero sí hay que hacer un gasto. Y luego quien se encarga de cobrar tu mantenimiento o el uso, pues es también el gobierno con los impuestos, ¿no?, que hay por tener una casa te cobran todos los años un impuesto, el IBI, impuesto de bienes inmuebles. Y luego la actualización, que ahí en la actualización es eso, oye, si sube de precio el valor, o también hay zonas que se quedan despobladas, que de repente antes había mucho movimiento, la empresa, como te digo, se va, y la que daba empleo a mucha gente, de repente cierra la empresa, todas esas casas que valían mucho, de repente ahora no hay demanda y puede ser. Entonces, hay que tener todos estos factores considerados y tomados conscientemente en cuenta, porque si no son ladrones. Y también te quería hacer otra pregunta, que bueno, estamos viendo mucho, ¿no?, que el valor del dinero baja, los precios suben, no, los precios de los materiales suben, no como el de la casa, la bicicleta y los coches. Pero yo veo también que hay casos que ocurre totalmente lo contrario, que al principio, por ejemplo, yo me refiero a los teléfonos móviles. Los móviles, imagínate, ¿no? Al principio te compras un teléfono nuevo y te puede valer 1.000 euros. Pero dentro de un año ese mismo móvil baja el precio. En lugar de costarte 1.000 euros, te cuesta 800. ¿Por qué ocurre, no?, y todo esto, o sea, el caso contrario. Claro, también se da el factor de la tecnología. Eso es otra de las cosas que también hace la pérdida de valor. Y también la podemos aprovechar. Bueno, por un lado, pérdida de valor porque, claro, como tú decías, yo tengo mi móvil que a lo mejor lo tengo muy bien cuidadito, lo quiero revender y es que ha bajado mucho. Porque la tecnología, como va sustituyendo los modelos anteriores, hace que los nuevos valgan mucho más y los viejos caigan rápido de precio. Entonces, ahí es una doble jugada porque si lo compras tú pensando que quiero mantener el valor, no, tienes que saber que eso va a perder valor rápidamente. Ahora también hay gente lista que dice, oye, pues yo me espero mejor un año y lo compro ya cuando baje de precio. Entonces ahí también son jugadas que podemos hacer. Pero muy, muy buena pregunta porque la tecnología es otro de los factores que hay que tomar en cuenta para la hora de que compremos cualquier cosa, que sepamos que es un ladrón oculto que puede hacer que nuestras cosas pierdan valor. Y bueno, ya hemos hablado un poco de, ¿no?, de los valores de las cosas. Y también pues tengo la curiosidad, ¿no?, de saber si hay una forma de solucionar, bueno, más que solucionar, prevenir o tener, ¿no?, ese, que no nos afecte tanto. Claro, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica, ¿no? Exacto. Pues mira, lo que yo siempre recomiendo, que hagamos un ejercicio anual. O sea, una vez al año, tampoco hay que mortificarse mucho, pero una vez al año cuando revisamos nuestro plan, de a ver, ¿qué voy a gastar este año? ¿Qué expectativas tengo de ingresos? Cuando planeamos nuestro año, ahí sí que debemos de considerar la depreciación como un factor a tomar en cuenta. A ver, mi casa, mi coche, lo que tengo, mi móvil, ¿esto qué tanto costes adicionales me está costando? Y cuánto tengo que ir haciendo una pequeña reserva para poder prevenirme.
Yo normalmente digo, ponemos una línea de gasto, como si fuera un gasto más en tu presupuesto, pones una línea de gasto que se llame depreciación. Y lo pones como si fueras a tener ese gasto, como si te fueran a cobrar un gasto más. Lo calculaste ya más o menos el promedio de todo y lo pones ahí mes a mes. Entonces eso ya te va dando una pauta, aunque al final de mes, por ejemplo, lo pones en el año, llega a final de mes en enero y claro, no te gastaste ese dinero. Entonces, pero ya eres consciente, al menos tienes en tu mente que tu dinero está perdiendo y que tuviste que haber generado esa depreciación como un pequeño ahorro. Que no, pues simplemente puedes poner ese dinero de tu presupuesto al mes de febrero. Ya sabes que en febrero tienes un acumulado más grande, que ya tienes que ir previendo que hay un dinero que tienes que buscar cómo pagar en un futuro. Entonces puedes ir acarreando, incluso si no se te da el gasto, irlo acarreando, pero eso te va a dar una conciencia. Al final lo que se trata es que vivas consciente de todo lo que te puede ocurrir. Y el ejemplo del Puma a mí me gusta mucho. Son 4 siglas, 4 letras que te ayudan a saber, a calcular rápidamente la depreciación. Por ejemplo, el caso del móvil, ¿no? Puma, la P es de la protección. O sea, te compras un móvil y ¿qué haces? El protector de pantalla, la funda, o sea, También tiene seguro. un seguro. O sea, inmediatamente ese gasto tienes que considerarlo. La Puma. La U, el uso. Bueno, quizá por el uso no tienes un gasto recurrente, a lo mejor alguna aplicación que tengas que... Pues el hecho de tener un móvil ya de repente te metes a gastos fijos. Que cuestan dinero. Bueno, pues ya tienes ahí por usarlo, un coste, ¿no? Luego vemos, ¿cuál otra cosa? El P, la U, la M del mantenimiento. Sí, si te rompe la pantalla. Sí, qué cosas pueden se te caen, qué mantenimiento. Cargador. Los cargadores, claro, son cosas que tienes que tener en cuenta. Y la última es la actualización, que tienes que saber que ese móvil te va a durar una cantidad de años. Entonces sí que tienes que hacer esa reserva, sobre todo en los móviles, ¿no? Sí. Que normalmente se habla que cada 2 años ya no funciona. Yo tengo teléfonos que para mí son buenísimos, me funcionan, pero es que ya no me los actualizan. El mismo Apple ya no me actualizaba y tienes que moverte a un modelo más superior porque no te deja quedarte con un iPhone 4. Yo tengo iPhone 4, iPhone 5 y que ya no puedo usar porque no se me actualizan ya los sistemas. Entonces, casi que te van empujando a actualizar. Pero si tú consideras ese presupuesto, pues es una de las mejores herramientas. ¿Qué te parece? Pues la verdad es una herramienta bastante útil y también te quería, hacer una pequeña pregunta final. Sí. Entonces, esta reserva ¿no? De que decías, de guardarte una pequeña línea, es para, ¿no? Al final es para cualquier sigla de Puma, ¿no? O sea, como que lo guardas y lo puedes hacer uso para cualquiera de las siglas. Correcto. La idea es que una vez al año, digamos, cuando haces tu presupuesto, calcules cuál es el total de coste de esos Pumas de cada una de tus cosas. Oye, de mi coche, de mi casa, ¿qué depreciaciones puedo tener? Pues ya la calculas y ese monto pues lo divides entre 12 meses y ya sabes que cada mes en una línea de gastos que se llama depreciación tienes que poner esa cantidad. Acuérdate que si no la gastas, pues ya la llevas al mes siguiente, que se va acumulando y acumulando. Bueno, y con esto hacemos un pequeño resumen. A ver, ¿qué tal? Bueno, hemos, ¿no?, un poco hablado de la depreciación, ¿no?, que es la pérdida de valor al dinero y a lo material. Sí. ¿No? Para ambas cosas funciona. Hemos hablado del ejemplo de los zapatos, de cómo al usarlos van perdiendo el valor, del coche, de la bicicleta y de la casa también. Y bueno, también un poco explicando la tecnología, que es otro factor a tener en cuenta porque al final funciona, digamos, que diferente. Que al ser nuevo pues gana valor y hace que los modelos antiguos pierdan valor. Y también pues a la hora de hablar de la depreciación es necesario tener en cuenta estas siglas tan importantes que hemos estado repitiendo durante el programa, que es el PUMA: la protección, el uso, el mantenimiento y la actualización. Hay que tener en cuenta esas siglas y para ello pues tener una pequeña reserva y calculando un poco de nuestro coche, de nuestra casa, nuestro teléfono o cualquier cosa, un poco de cuánto dinero, aparte de comprarlo, va a necesitar, ¿no?
Entonces, ese pequeño dinero, calcularlo e irlo guardando. Y así, pues, tenemos una forma de asegurarnos, de tener seguros todo lo cubiertos y todos esos aspectos que necesitamos. ¿Y sabes cuál me faltó también incluir dentro de ese presupuesto, ese monto anual? La inflación. Sí, O sea, aparte de la depreciación de las cosas, también inclúyele ahí un 3%. Bueno, aquí te digo que en Europa vamos a hablar de un 2, que es el esperado, pero métele también un 2% anual. por si acaso. Por si acaso, Sí, que sepas que tu dinero está perdiendo valor. Y simplemente el ser conscientes de que hay ese ladrón y que estás perdiendo todo eso y que lo tengas ahí en una línea, te va a ayudar mucho a protegerte, porque ya estás preparado para ello. pues muchas gracias Ernesto por el programa de hoy. Nos vemos aquí en Finanzas para Todos, los principios de la buena vida, todos los miércoles a las 5. Un placer y nos vemos la próxima semana. Esto es Al fin jugamos todos, los principios de la buena vida.